Hace más de 3 décadas que me escribí una carta a mí mismo. Es un ejercicio que he realizado en contadas ocasiones. La primera misiva, fechada el 10 de mayo de 1987, llevaba una instrucción clara en el exterior: no abrir antes del 11 de mayo de 2017. Y durante años la tentación de abrirla pues me acompañó, pero con el tiempo comprendí que la paciencia dotaba de mayor significado ese encuentro con ese pasado. Recomiendo esa práctica, lenta pero profundamente reveladora. Así comienza a veces algunas de las conferencias que he compartido en algunos países. Quédate, que hoy voy a contarte una historia que estoy seguro, aunque sea distinta, que hoy también te interesa. La apertura de esa carta resultó extraordinaria. Lo verdaderamente fascinante no radicaba en la precisión de mis predicciones, sino en descubrir que aquel Marc Vidal de 1987, aquel joven, no se parecía a mí en la forma, pero sí era idéntico en su esencia. Como en un guión de películas de Isabel Cochet, era yo, pero sin mí. Aquel yo era un joven rebosante de energía, de proyectos, con un lenguaje diferente, con errores ortográficos que hoy me provocarían escalofríos al verlos cualquier otra persona, y estaba lleno de fábulas, de sueños inverosímiles. Era alguien convencido de conocer el destino que le aguardaba. No revelaré exactamente el contenido exacto de aquella carta, pero resulta intrigante analizar la visión que yo tenía del mundo tecnológico y compararlo con la realidad. En 1987 imaginaba coches volando, viajes cotidianos a los planetas del sistema solar, una especie de videollamadas que requerían una infraestructura muy compleja. Sin embargo, fue totalmente incapaz aquel Marc Vidal de escribir o concebir Internet, el uso actual de los teléfonos móviles, la propia inteligencia artificial. Yo intuí una comunicación inalámbrica desde algún lugar, pero desconocía que la red digital transformaría radicalmente nuestra existencia. La lección central de todo ello es que al intentar imaginar el futuro, hay que reconocer que tenemos limitaciones. No podemos prever el avance tecnológico que lo revolucionará todo porque aún tal vez no existe. Tendemos a proyectar la evolución de la tecnología existente sin contar que va a haber otra. Por eso resulta impensable en aquel momento imaginar Facebook o cualquier otra cosas como las videollamadas de hoy en día, TikTok o ni tan siquiera probablemente YouTube. Cuando estaba reflexionando sobre escribir una nueva carta al futuro, eso hace unos 4 o 5 años, Canal Historia me invitó a participar en la caja de las letras del Instituto Cervantes, y la propuesta consistía en dejar un legado secreto que se abriría públicamente 20 años después, respondiendo siempre a una pregunta: ¿cómo ves el mundo dentro de 20 años? En mi caso yo opté por un vídeo, y no tengo certeza sobre el formato o dispositivo en que será reproducido en el futuro. No tengo ni idea de cómo se verán este tipo de formatos en vídeo, en MP4, como envié en ese marzo de 2039, que será cuando lo abran. Es más, entre los participantes figuran personalidades como Antonio Garrigues Walker, Manuel Campo Vidal, María Teresa Fernández de la Vega, Fernando Maestu, Juan Eslava. Incluso ya hay gente que dejó años antes también una carta para abrir más tarde: Antoni Tapias, Luis García Berlanga, Juan Marsé, Nuria Esper. Todos ellos han contribuido a ese desafío intelectual, dejando cada uno sus visiones para que sean descubiertas en fechas futuras. En mi legado en vídeo, la primera reflexión que me surgía o que puse es preguntarme si estaría vivo dentro de 20 años. Es algo que no me cuestioné en otro momento, pero esta vez sí. Supongo que eso es lo que supone envejecer, que cada vez ves menos probable llegar mucho más allá, o si vas a estar vivo cuando abras esa carta. En esa nueva carta visual yo comparto lo que me apasiona en el presente, sin saber si seguirá siendo relevante en el futuro. Exploro nuestra potencial relación con las máquinas inteligentes, la estructura de una economía envejecida, soluciones para la eficiencia energética, algunas formas de entretenimiento que me imagino y la evolución de medios de comunicación como por ejemplo la televisión, que identifico que no existirá, como ahora. Me atrevo a pronosticar incluso en esa carta una nueva profesión que podría convertirse en la más predominante del mundo. En un mundo donde la tecnología avanzará a velocidades vertiginosas, el trabajo se encontrará en un umbral extraño de una transformación radical que probablemente desafíe todo lo que conocemos sobre empleo, productividad, desarrollo humano. La era digital realmente no es solo una revolución tecnológica, sino que ya sabemos que es una profunda mutación en nuestra concepción de lo que significará trabajar, crear, sobrevivir
Eso ya lo vivimos ahora, pero imaginaos dentro de 20 años. Estamos transitando hacia una quinta revolución industrial, donde la inteligencia artificial, la automatización, todo eso va a reconfigurar por completo el ecosistema laboral. Y la proyección pues puede ser demoledora, pero es así. Dicen que para ese 2039 aproximadamente el 80% de las tareas que ahora mismo desarrollamos serán realizadas por algoritmos, inteligencias artificiales, robots, relegando al ser humano a un rol completamente diferente, no menor, pero sí diferente. Y lo más fascinante no es la amenaza tecnológica, sino la oportunidad que eso nos ofrece para reinventarnos. Históricamente, cada revolución industrial no destruyó el empleo, sino que lo transformó. La primera revolución industrial redujo jornadas laborales de 16 horas a intervalos que eran algo más humanos, liberando tiempo, energía para la creatividad. Y hoy nos enfrentamos a probablemente una transición similar, no en la reducción laboral, pero sí en el modo de trabajar, donde el trabajo dejará de ser una actividad mecánica para convertirse en un espacio probablemente más de aprendizaje continuo, de desarrollo personal. Esa digitalización no va a ser opcional. Eso ya lo sabemos ahora con claridad. Las empresas que sobrevivan esos tiempos, los que vienen, serán aquellas capaces de mutar constantemente, comportándose menos como transatlánticos rígidos y más como un conjunto de ágiles lanchas tecnológicas entre ellas que se relacionen y hagan cosas. Y esa metamorfosis requerirá 4 transformaciones fundamentales, como siempre, ¿no? Esa relación con los clientes, crear procesos inteligentes, modelos de negocio que sean muy distintos. Crucialmente también se tendrá que reformular la formación de todos los trabajadores. Y eso no es una cosa que se esté pensando ya. Sin embargo, el panorama no es uniforme. Habrá países como Estados Unidos y China que hoy ya lideran la innovación tecnológica, que lo seguirán haciendo y se irán más lejos. Y Europa ahora ya parece rezagada, envejecida, excesivamente reguladora. España particularmente además presenta un escenario que es algo preocupante porque su economía depende en un 31% en sectores de bajo valor añadido, como puede ser el turismo, lo inmobiliario, sectores vulnerables a la automatización. Claro, habrá que pensar si habremos cambiado algo en esos próximos 20 años y la verdad es que actualmente pues la impresión no es buena porque Europa parece estar tan comprometida con el declive que hasta resulta casi admirable. Y eso me lleva a pensar que hay riesgos graves de estar viviendo en un continente que podría estar sentenciado en ese futuro. No para bien. La advertencia es clara. Quienes no se adapten serán eliminados. Ya le pasó a empresas como Kodak, alguna vez os lo he explicado aquí, ilustra perfectamente ese riesgo. Era una empresa que, siendo pionera en tecnología, por ejemplo, de las cámaras digitales, fracasó por no transformar su modelo de negocio, dejando que otros competidores que fueron más ágiles ocuparan ese lugar. La lección es contundente. La innovación no perdona. No perdona la complacencia. Y muchos consideran que Europa está complaciente y que aunque la sociedad actual no logra capitalizar activos ni acumular patrimonio por los costes sociales que supone vivir como queremos vivir, que no habrá problema, que habrá una especie de renta básica que lo cubrirá todo, que cubrirá esa falta, pero la verdad es que una renta básica, que muchos creen que llegará y así pues no habrá problemas en que ahora no puedas tener una casa, no dudo que sea el objetivo de muchos gobiernos, y del poder en general, en realidad deriva en dependencia. Una sociedad dócil, que no dudo que sea lo que ellos esperan. Tengo la sensación que es lo que quieren. Pero si somos capaces de reconducirlo, no lo van a hacer ellos, lo tendremos que hacer nosotros, de crear un lugar donde se pueda ver ese futuro del trabajo que se parezca más a una escuela permanente que a una oficina tradicional, donde los trabajadores puedan ser evaluados por su capacidad de hacer preguntas y no de responderlas, donde las máquinas serán excelentes generando respuestas, pero donde los humanos seguiremos siendo los creadores de las preguntas. Eso sería un verdadero motor de innovación y también de futuro. Ese papel relevante será clave. Algunos países lo puedan tener claro y otros lo están dejando pasar. Igual la pregunta sería ¿qué sucederá ahí con la salud mental en generaciones enteras cuando pierdan su sentido de propósito, de países enteros que no tengan un objetivo vital? ¿Cómo reconstruiremos la identidad de todos ellos? ¿Quién garantizará la equidad en esa transición? Son preguntas que requerirán respuestas urgentes y profundas. Quien más tarde en responderlas estará creando una sociedad enferma. Pero si ese mundo al que vamos se parecerá a lo que dije en esa carta al futuro, dependerá, como decía también en un vídeo hace unos días, de la clase media y de cómo esa clase media pasó de tenerlo todo a perderlo casi todo. Para muchos, si reflexionamos, la vida, por ejemplo, en la España de los años 80 representaba una era dorada, de alguna manera, un tiempo en el que la clase media podía disfrutar de cierta estabilidad, seguridad económica, y en el que los sueños de propiedad y bienestar
era algo tangible. Pero hoy, más de 4 décadas después, no sé, dentro de 2, el panorama ha cambiado radicalmente. Aunque las causas de esa transformación son complejas, multifacéticas, resulta que su impacto en la vida de las familias ahora ya es palpable y ha generado una creciente frustración en la sociedad, más de lo que algunos creen. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Cómo, no sé, cómo ha evolucionado el concepto de clase media? Lo describía hace unos días en ese vídeo. Pero sobre todo, ¿por qué el poder adquisitivo parece haberse erosionado tanto? Si en 1981 una familia de clase media típica, como la descrita o como la que podríamos establecer, digamos, tipo, con un padre ingeniero, una madre psicóloga, podía permitirse una vida de cierta abundancia. Los sueldos de ambos trabajadores asalariados eran suficientes para mantener a 3 hijos en buenas escuelas, adquirir una casa en propiedad, por ejemplo, en Madrid, y otra de veraneo en la playa. Además, solían tener 2 coches, 2 plazas de aparcamiento. Esa estabilidad económica les permitía disfrutar de tanto en tanto algún restaurante, de hacer vacaciones, una vida con pocas preocupaciones materiales. ¿Cómo puede ser que todo eso se haya desvanecido? En los años 80 los precios de los bienes de consumo, vivienda y servicios básicos eran ciertamente accesibles en comparación con los ingresos de una familia media, pero la emisión de deuda, de gasto, la inflación ha ido erosionando la capacidad adquisitiva. Comprar una casa en una gran ciudad era un objetivo razonable para una familia de clase media y los créditos hipotecarios estaban diseñados para poder ser asumidos sin un gran peso financiero. Las familias con ingresos estables y empleos asegurados podían proyectar una estabilidad económica en el tiempo y tenían poco temor a despidos, a precariedad laboral. Era algo menos habitual. En el futuro inmediato hay varias tendencias que no parece que puedan evitarse. Esa deriva la tenemos ahí, nos empuja. Mientras que los precios de los bienes y servicios siguen subiendo, los salarios permanecen estancados en gran medida por falta de productividad o porque dependemos de sectores que no pueden mejorar salarios. Y esto provoca una reducción del poder adquisitivo, especialmente curiosamente en las ciudades. Y las previsiones no son positivas en este caso, porque la transición de una economía industrial a una de servicios lo que ha hecho ha sido provocar una pérdida de trabajos bien remunerados y ciertamente estables. Hoy el mercado laboral es más precario. Digan lo que digan, aunque haya menos parados, es más precario, con una mayor proporción de contratos temporales y empleos con salarios bajos. La pregunta es si eso seguirá así. La deuda pública ha creado exponencialmente o ha limitado la capacidad de un gobierno para invertir en servicios públicos y aumentar salarios, y esa deuda privada que también se acumula, también aumenta. Y especialmente se debe a hipotecas y créditos al consumo, muchos créditos al consumo, que limitan aún más el poder adquisitivo. Esa bola sigue creciendo. A pesar de los retos a los que nos enfrentamos y de la nostalgia que podemos tener algunos del pasado, yo no me acuerdo de los años 80 prácticamente, es importante recordar que nuestro país sigue siendo, España en este caso, un país extraordinario, ¿no? Es un país lleno de talento, de creatividad, desde nuestros científicos que los tenemos, aunque se vayan muchos de ellos, hasta nuestros artistas, ¿no? Desde emprendedores, a grandes empresarios, trabajadores en sectores clave, todo eso cuenta en una población capaz de enfrentarse, lo hemos demostrado más de una vez, a cualquier desafío, y somos capaces de encontrar soluciones a todos los problemas. El problema es quienes nos dirigen en muchos casos, a quienes votamos, ¿no? Porque esa cultura del esfuerzo y compromiso no se traslada adecuadamente. Ese espíritu que permita recuperar el equilibrio para que futuras generaciones también puedan disfrutar de esa estabilidad y oportunidades, ahora mismo no está. No está en esa clase media que se ha ido desinflando. Yo le llamo la clase media menguante. Y los enemigos de ese cambio son 3. La polarización, que algunos estimulan, los poderes establecidos procurarán simplificarlo todo siempre entre buenos y malos, cierto y falso, blanco y negro. El segundo punto es el control social, que se va a procurar, donde tu seguridad estará a cambio de tu privacidad. Y la dependencia. Se crearán modelos de docilidad social. Esos 3 modelos juntos se basan en algo que es preciso revertir, el crecimiento de una sociedad ignorante y acrítica. Si evitamos esos 3 factores, todavía hay opciones. La opción, el escape, la tenemos delante de nosotros ahora mismo, en la propia tecnología, en los avances tecnológicos, pero no como un destino inevitable, como un espacio de tontuna generalizada, sino como una herramienta de empoderamiento social. Cada trabajador, cada empresa, cada persona tiene la responsabilidad de construir un futuro donde la máquina no reemplace al humano, sino que lo potencie. Y tenemos que enfrentarnos a eso. Tenemos que procurar que esa tecnología nos potencie,
no nos sustituya. Estamos ante la oportunidad más extraordinaria de nuestra historia, rediseñar por fin el trabajo, no como una obligación, sino como un espacio de realización humana. La revolución no será tecnológica, será existencial y enfrentarse a la deriva actual será la gran batalla. Algunos nos venderán que la tecnología es una agresión a la humanidad. Por ahí hay un tal Harari que dice muchas veces eso, porque verán un riesgo en su poder establecido y heredado. Pero deberemos recordar que la máquina calcula, pero que solo el ser humano sueña. Yo soy optimista, pero un optimista con sentido crítico. Para mí ser optimista es acceder a los recuerdos que tengo, recuerdos buenos, de forma automática, siempre. Y no solo pensar que todo va a salir bien porque sí. Ser optimista es acceder a los recuerdos malos a fin de recuperar el aprendizaje que nos proporcionaron. Ser optimista no es lo contrario del pesimismo, es mucho más complejo. Se trata de comprender que el futuro no se construye por inercia. La carta al futuro que escribas, esa que te recomiendo que hagas, te va a servir de hoja de ruta. Una carta al futuro no debe ser una apuesta, sino una agenda, un plan, un objetivo, algo que nos queda por hacer. Y nos queda mucho. Seguimos.